Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Bueno, la base bíblica que escogí para hablarle de este tema se encuentra en 1 de Pedro 4:8. Dice ese pasaje: sobre todo, tengan ferviente amor unos con otros, porque el amor cubre multitud de pecados. 1 de Pedro 4:8. Y en la misma línea, también Proverbios 10:12 dice: el rencor despierta rencillas, pero el amor cubre multitud de faltas. Interesante que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se enseña este principio de un amor que cubre faltas. Y así he titulado mi sermón el día de hoy: amor que cubre faltas. ¿Quién no ha fallado en algún momento en su vida? ¿Quién no ha faltado a otro que le amaba? Judas, por ejemplo, vendió al maestro, a Jesús, con un beso, al maestro que le amó, y él le falló. Los discípulos igual, en la cruz del Calvario o antes de la cruz, cuando lo arrestaron y le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿no eres tú uno de ellos? ¿Y qué reaccionó Pedro? ¿Cómo reaccionó? No, yo ni lo conozco, no sé quién es. Después de eso, lloró amargamente 3 veces, como el gallo cantó 3 veces. Cuando Pedro murió, según la tradición dice, él pidió que lo crucificaran cabeza abajo, porque no quería ser, no sentía ni que merecía morir como murió Jesús, después de que había fallado en su amor al maestro. Bueno, y tú no y yo no podemos decir: no, yo no. En alguna u otra manera tú y yo hemos fallado al maestro, al amor de Dios. Le hemos fallado a veces al amor de nuestra madre, de nuestro padre. ¿Cuántos de nosotros tal vez en algún momento en la vida no hemos hecho llorar y decepcionar a esa persona que nos trajo al mundo, nuestra madre o nuestro padre? Y verles llorando y verles sentir que les fallamos, ¿cómo nos ha hecho sentir? Le podemos fallar a cualquiera a veces, pero cuando le fallamos después de Dios, si le fallamos a nuestros progenitores, es algo que nos duele, ¿verdad? Nos duele. Por eso a veces cuando uno ve un funeral y ve a alguien llorando demasiado, uno se pregunta: ¿estará llorando mucho porque amó mucho o porque tiene mucho remordimiento de tantas veces que le sacó las lágrimas a ese ser querido? Lo mismo a un esposo o a una esposa. Yo escuchaba un testimonio no hace mucho de un esposo que llegó el día de Valentine, por cierto, y le traía a su esposa toda cantidad de flores, chocolates y cosas, y me decía: pastor, es que yo ni con traerle todo el oro del mundo podría reivindicarme con ella por todas las estupideces y las maneras tontas, inmaduras y cosas malas que hice antes de conocerla, a conocer al Señor, y que no supe apreciar lo que ella era como esposa.
Entonces, esto de cubrir faltas es muy importante, porque el que ha fallado se siente mal, lógico, pero también a quien le han fallado en demostrarle amor puede tomar una de dos reacciones: o decir, no me importas y no te creo y te odio para siempre, y amargarse. O puede decidir, voy a perdonar, voy a pasar la página, voy a perdonar la falta, voy a cubrir la falta, no voy a mirar el fallo que este cónyuge tuvo conmigo, o que este hijo o esta hija tuvo conmigo. El fallo que hemos tenido hacia alguien lo puedo pasar por alto, y puedo decir, como dice la palabra, no me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por eso está interesante esa expresión del apóstol Pedro. Y qué más que Pedro, que como le digo, le falló al Señor tanto, que ahora después nos diga, sobre todo tengan ferviente amor unos con otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Y Salomón, que también tanto le falló al Señor, Salomón también tantas veces cayó en su caminar con Dios, después reconoce y dice, el rencor despierta rencillas, pero el amor cubre multitud de faltas. Proverbios 10:12. Y en el caso de Salomón, él dice, el rencor despierta rencillas, porque él sabía por experiencia propia lo que eso era. Recuerde lo que pasó en la casa de David, como David tuvo varios hijos, pero había uno, Absalón, que fue un rebelde, que le causó muchos dolores de cabeza a David. Se vino contra él, trató de matarlo, inclusive a ese nivel llegó la situación. Y seguramente Salomón vio todo eso, y yo no creo que tenía muy buena relación con su hermano Absalón. Tal vez hasta tenía, como dice ahí, rencor, y decía, yo a este hermano mío le quiero arrancar la cabeza, porque él, mira lo que le hizo a mi papá. ¿Ves? Habían dinámicas familiares bien complicadas, y eso se da hoy también. Como dicen, hasta en las mejores familias suceden esas situaciones. Así que esto del amor que cubre faltas tiene muchas aplicaciones para nosotros al pensar en lo que es Valentine. Aquí me encontré esto bien interesante: 10 formas de amar. Así como hay 10 mandamientos y todo eso, analiza estas 10 formas de amar. Hay muchas más probablemente, pero me gustó esto que dice: número uno, escucha sin interrumpir. A veces metemos la pata precisamente por hablar demasiado, no escuchar, para ver cómo se siente el otro primero, antes de nosotros sacar un montón de cosas que después digo, ay, ahora cómo lo borro, cómo devuelvo eso para atrás. Habla sin acusar. Muchas veces hablamos, pero en lugar de estar como queriendo decirle a alguien algo bonito, le estamos acusando. O tal vez queremos supuestamente restaurar una relación, pero venimos acusativamente. No la vamos a restaurar, la vamos a empeorar si estamos señalando solo lo malo del otro. Da sin escatimar, es decir, sé generoso, da al que no te puede devolver nada. Y eso es lo más difícil. Casi siempre damos por interés, porque alguien nos va a dar algo, porque saca un beneficio de alguien a conveniencia. Ora sin cesar. No importa lo que esté pasando, todo se resuelve en la oración. Y algunos piensan que los cristianos somos muy como irrealistas en eso. Pero es que sabemos que lo humano lo hace uno, pero lo más allá de lo humano lo hace Dios. Y por eso en la oración le decimos a Dios: Dios, yo hago mi parte, tú haz la tuya. Contesta sin discutir. Bueno, ¿cuál es tu estilo de dialogar o de hablar? Hay personas que hablan afirmativamente, y hay personas que cuando hablan es argumentativamente. Es interesante si nos grabáramos a nosotros mismos y nos escucháramos para ver si somos del tipo de persona que cuando habla es argumentando, o sea que siempre le llevo la contraria a los demás, o si contesto simplemente lo que debo contestar.
y con sabiduría. Comparte sin presumir, es decir, no lo publiques, no le digas a todo mundo, especialmente cuando se trata de ayudar a alguien en una necesidad. Porque entonces ya, como dicen, lo que hiciste con una mano lo borraste con la otra. Disfruta sin quejarte. Si te dan un presente, por ejemplo, expresa gratitud. Y aunque no era lo que esperabas tal vez en lo material, di gracias. Expresa gratitud, disfruta lo poquito o lo mucho, lo pequeño y lo grande. Si este Valentine solo se pudieron ir a comer por ahí un ice cream a una tienda, un helado, disfruta al salir con tu cónyuge a comerse un helado por ahí. Si lo que esperabas era ir al crucero, pero no se pudo ahora, ya vendrá el tiempo de ir al crucero. Confía sin titubear. La mejor manera de hacer que alguien a veces cambie es demostrarle confianza cuando no se lo merece, inclusive. Nunca se me olvida a mí una anécdota de Nicky Cruz, este predicador cristiano que era un pandillero, y en una ocasión David Wilkerson juntó a todas las pandillas de Nueva York y le dice a Nicky Cruz, ven acá, te voy a encargar que recojas la ofrenda. Imagínate, le encargó a Nicky Cruz que recogiera la ofrenda al pandillero. Entonces Nicky Cruz pasó con la canasta de la ofrenda y se quedaba viendo a los que estaban ahí, que eran pandilleros también, y o echas o no, y como le tenían miedo, entonces todos echaban. Pero después tenían que ir por detrás. La costumbre es que se iban a un cuarto atrás a contar la ofrenda, y se va Nicky con otros 3 pandilleros de diferentes pandillas y se quedan viendo el uno al otro como diciendo, seguro Nicky va a decir, vámonos con las ofrendas, arranquemos de aquí. Y uno de los pandilleros eso sugirió, pero Nicky Cruz le dice, ahí es donde voy a este tema, Nicky Cruz le dice, no, ese predicador flaco, porque así le decían a David Wilkerson, ese predicador flaco confió en mí, vamos a devolver las ofrendas. Y las devolvió. Al que menos le debieran supuestamente confiar las ofrendas. Entonces a veces el darle esa respuesta a alguien que no se la merece, lo va a hacer reaccionar diferente. Perdona sin castigar. Bueno, es que si es perdón, no debería castigar. Pero a veces hay esa actitud también de, ok, te perdono, está bien, otro Valentine, me fallaste muchos Valentines antes, pero ahora te perdono, pero te voy a castigar. No te voy a dar besos, o no te voy a hacer una comida especial, o no voy a portarme bien contigo por un año porque tú me fallaste un año entero, etcétera. Tomamos esas actitudes humanas carnales. Perdona sin castigar. Más bien haz lo contrario. Promete sin olvidar. Promete sin olvidar. Es decir, de olvidar tu promesa. Cuando uno promete, tiene que ser fiel a esa promesa. Nunca se me olvida la anécdota de un niño que era hijo de un predicador. Y le puede pasar no solo a un predicador, a cualquier familia cristiana. Y este hijo llegó a crecer y se hizo muy rebelde y no quería nada con la iglesia. Un día que le estaban dando consejería, se abrió y dijo, es que mi papá siempre me decía, te prometo que este fin de semana vamos a jugar básquetbol. Y el fin de semana algo pasaba, una reunión de la iglesia, un evento, y no iba a jugar básquetbol. Y entonces la iglesia me robó a mi papá. Y mi papá no cumplió sus promesas. Y se amargó este joven, este niño. Y después se volvió negativo con la iglesia. Bueno, a tu cónyuge, a tus hijos, a toda persona, si le haces una promesa, cúmplela, cúmplela. Yo recuerdo cuando mi padre me criaba y me decía, hijo, un hombre, y eso me impactó a mí, entre las muchas cosas que puedo decir que mi padre me formó bien, me decía, un hombre tiene que ser de palabra. Y yo veía que mi papá, si hacía un negocio con alguien, le daba la mano y le decía, trato hecho. Y eso valía. Hoy día no, a veces tiene que haber un contrato con un montón de cláusulas, porque si no te pueden después salir con cosas. Pero en esa época de mi papá, la palabra valía, la promesa valía, el decir yo me comprometo. En lo espiritual igual debe ser, el amor debe ser comprometido.
el amor. Jesús le retó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? ¿Qué estaba tratando de hacer Jesús? Ver si Pedro podía ser fiel a esa promesa de amor, de servirle y a estar con él en lo que fuera. Y Pedro contestó: sí, maestro, te amo. Jesús le volvió a preguntar por segunda vez: Pedro, ¿me amas? Que sí, te dije que te amo. Tercera vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro, me imagino que estaba ya un poco como frustrado, diciendo: ¿qué le pasa a Jesús? Y ya le dije 2 veces que lo amo. Pero es que Jesús quería llevarlo a otro nivel, al nivel de pacto de amor, de relación, de pacto de compromiso, de que pasara lo que pasara, Él iba a serle fiel. Así debe ser el amor verdadero, en una pareja, en una familia, en la iglesia con los hermanos igualmente, lo mismo debe ser así. De hecho, la palabra que usa Pedro ahí en ese pasaje es ferviente amor. No dice simplemente amor, ferviente amor. Y el decir ferviente lo lleva a otro nivel. Es un amor que supera las faltas. El amor común, que no es ferviente, no supera las faltas a veces. El amor común se queda muy por debajo. Usted sabe que los griegos, en el concepto bíblico del amor, usaban 3 términos. El término filios, que es amor filial. El término eros, que es el amor carnal de atractivo erótico nada más. Y el término agape o agapeo, que es el concepto del amor sacrificial. Yo puedo tener amor filios hacia mi equipo, Saprissa de Costa Rica, pero no quiere decir que me voy a pelear con el hermano Roy o con el hermano aquí Pablo, que son del otro equipo. No me voy a pelear con ellos por eso, porque son del otro equipo. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo amor filial por Saprissa, pero no un amor de agape, que me voy a matar por Saprissa o por el equipo, por los, los Cowboys o los Red Sox o cualquiera que sea su equipo de algún deporte. Hay fidelidad hasta cierto punto, pero el otro nivel, el nivel agape, es el nivel de sacrificio. Que yo voy si tengo que viajar 10 horas para ir a ver jugar al equipo mío, voy a ir. Y ahí sí ya es amor agape, ¿verdad? Pero con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos, tú haces amor agape. Con tu esposa o tus hijos, si un hijo tuyo está enfermo, tú velas toda la noche, ¿cierto? Te pasas al lado de la cama toda la noche, si es necesario. O si cae en un hospital, o si está enferma o enfermo, un hijo, una persona que amas. Eso es agape, sacrificio. Haces lo que sea, dejas lo que sea. Es el otro nivel, el amor ferviente. El amor de Valentine, hoy día, es un amor más comercial, es un amor poco real, que depende más que todo de lo superficial, de si me dan o no me dan, o por hacer un atractivo físico nada más, pero no necesariamente hay sacrificio, no hay entrega total. Es como el otro día leí una frase que me gustó mucho, decía que la prueba del amor no se da en los hoteles, la prueba del amor se da en los altares, hablando del matrimonio y de la relación de una pareja. El amor de Valentine puede ser que lo den donde sea, pero el amor agape, el amor ferviente, el que requiere ese compromiso, va más allá de chocolate simplemente. Aquí menciono, por ejemplo, el caso de un esposo que yo conozco ya como 3 casos parecidos, pero nunca me olvido de este hombre, y es un caso real. Su esposa está aquí en Apopka, aquí en el nursing home que está bajando aquí por la 436. Y este hombre, un día hablando con él, que tiene que ver con lo que yo hago con mi trabajo, tenía ese caso y me contaba, ¿sabe qué, don José? Me decía, mi familia a veces me ha dicho, ¿por qué no te casas otra vez? ¿Por qué no te olvidas de tu esposa? Ya la tienes en ese nursing home, en ese lugar, ella ni te conoce a ti de por sí. Y este hombre me contestó y me dice, ¿sabe qué? Yo les contesté a mi familia, ella no me conoce,
pero yo sí la conozco a ella. Yo sé quién es ella. Yo sé que ella es mi esposa. Y yo hice un pacto en el altar, un voto de fidelidad. Y solo porque ella perdió su mente, está con Alzheimer ahora, yo no voy a decir entonces, ok, me olvido de ella, que se quede ahí en el nursing home y yo hago mi vida aparte. No, el día que ella falte, pensaré quizás en otra relación, pero ahora no es el momento. Entonces, amor ferviente es un amor que busca y amor que da. Es un amor recíproco, porque implica que yo doy y como doy, recibo. Porque no puedo esperar lo que no puedo dar. Amén. Dios lo hizo así. Dios nos lo demostró de esa manera. El pasaje dice unos con otros. Entonces el amor es recíproco. Como le digo, tiene dos vías. Casi siempre en consejería notamos muy común, mi esposa y yo y muchos pastores le van a decir lo mismo, notamos muy común que cuando vienen a consejería matrimonios o situaciones de relaciones familiares, alguno de los dos se queja de que el otro no corresponde. Es que yo hago esto, yo aquí, yo allá y él no, o ella no se sienten correspondidos. El amor no es de dos vías, sienten que el amor es de una vía, de aquí para allá nada más. Cuando yo me iba a casar, el pastor que nos casó y nos dio consejería prematrimonial me hizo una pregunta tricky, como dicen, y me dice: José, dime una cosa, ahora que te casas, tú vas a dar todo de ti, el 50%, ¿cuánto da una pareja? Y le digo yo, inmaduro en ese tiempo, no, pues claro, es 50-50, ¿verdad? Se supone, mitad y mitad. Yo doy el 50%, ella da el 50%. Wrong, me dice, equivocado, José. A ti te toca dar el 100%. Pero pastor, ¿cómo va a ser? Yo el 100% y ella nada. Entonces, no. A ella le toca dar el 100% también. Los dos van a buscar dar el 100%. Cuando los dos buscan dar el 100%, los dos van a satisfacerse mutuamente. No que el otro sienta que le dan menos o que le dan más. En ninguna manera. Es de dos vías y es una entrega incondicional. Porque no depende de que el otro haga o no haga ciertas cosas. De hecho, han habido casos donde si alguno de los dos no es cristiano, el que es cristiano ha tenido que dar un poco más. Ha tenido que jalar la carreta, como decir, un poquito más sola o solo. Pero tarde o temprano esa otra persona va a decir: ella lo ha dado todo o él lo ha dado todo y yo no he dado nada, tengo que cambiar. Es tiempo de cambiar, de amar de a de veras. A veces entonces uno debe tomar la iniciativa para rescatar el amor. No sé si han visto la película Fireproof, a prueba de fuego, si no se las recomiendo. Pero lo que recuerdo de esa película es que este joven llegó un momento en que la mujer ya no quería nada con él. Ya estaba yéndose por ahí con un médico y estaban pasando cosas. Ya el matrimonio estaba casi cayéndose. Pero él un día decidió: yo voy a empezar a hacerlo todo, yo. No voy a esperar que ella sea la que lo haga. El suegro, creo que fue el suegro que le habló y le aconsejó y le hizo ver: a mí me pasó lo mismo, cambia, empieza tú a hacerlo. Y él empezó a hacerlo. Él empezó a tratarla con delicadeza. Él empezó a ser detallista con ella, a hacer cositas que antes no hacía, a dedicarle tiempo, a hacer un cambio hizo. Y ella no le correspondía al principio. Ella estaba furiosa, decepcionada y lo trataba mal. Y no, ¿para qué me vas a hacer café, desayuno y todo eso? Lo que quiero es ver tus actitudes que cambien. Y le tiraba los trapos sucios, como decimos, en la cara. Pero llegó un momento en que él tanto persistió, no se rindió, que logró rescatar el amor. Tomó la iniciativa para rescatar el matrimonio que se estaba destruyendo. ¿Ves? Igualmente se puede aplicar a todas las relaciones, a un hijo, a una hija. Hay una canción muy preciosa, ya viejita, quizás no la ha escuchado usted, que se titula Obstinado Amor. Obstinado Amor. Me fascina esa alabanza, porque dice así: obstinado amor tuviste hacia mí cuando no lo merecía. Es decir, como Dios siguió de terco, por decirlo así en el sentido bueno de la palabra, terco conmigo, porque yo no le daba atención.
Igual tú, si le das amor, obstinado amor, a tu cónyuge o a tu hijo o a esa familiar que no responde en ese momento, tarde o temprano va a decir: ¿qué tengo yo para que me ame y me busque? Como dice esa frase ahí que anoté: ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Tremendo eso, ¿verdad? Hay personas que son non-lovable, como dirían en inglés, que no merecen ser amados. Humanamente hablando, alguien diría: no, Jazz, déjalo, mira cómo actúa, mira su forma de ser, no le tires perlas a los puercos, no le des más amor. Pero Dios hizo lo contrario con nosotros. Yo casi uso hoy para predicar, pero sería un sermón muy largo, un domingo lo voy a usar. Una historia de amor bien interesante que hay en el Antiguo Testamento entre un profeta y una prostituta. Y se lo dejo ahí para que lo piense, no le voy a dar más detalles. Pero eso revela mucho de cómo Dios a veces ama al que no lo merece. Ámame cuando menos lo merezca, porque es cuando más lo necesito. Eso hizo Dios en Cristo. Cuando menos tú lo merecías, te amó. Cuando menos yo lo merecía, me amó. Y por eso, una vez que uno abre los ojos y se da cuenta de eso, dice: wow, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo corresponder a ese amor de Dios? Es irresistible el amor de Dios. Temprano le mencioné a Nicky Cruz cuando recogió la ofrenda. Eso lo impactó a Nicky Cruz, que le dieran confianza. Pero también otra cosa que le impactó a Nicky fue cuando él se cansó de este predicador flaco de David Wilkerson, y un día se enojó con David Wilkerson y le dice: David, si me sigues hablando de Dios y de todo eso, te voy a cortar en 1000 pedazos. Y sacó esa famosa navaja que él andaba. David Wilkerson se quedó mirándolo y le dice: Nicky, aunque me cortaras en 1000 pedazos, cada uno de esos 1000 pedazos te gritaría: Cristo te ama, Nicky. Y dice Nicky que él soltó la navaja y salió corriendo de ahí. No podía aguantar. Otros pandilleros se le ponían en la cara, como decimos, y él estaba acostumbrado a eso. Pero este predicador le dijo: Nicky, córtame si quieres, pero eso no va a cambiar que Cristo te ama. Y eso no era fácil para él. Por eso el amor es irresistible, ¿sabe? El amor es el arma más irresistible que hay contra cualquier persona que sea supuestamente dura, difícil de amar. Cubre multitud. ¿Qué es cubrir multitud de pecados? Bueno, debo aclarar que no se trata de tapar, de alcahuetear, de solapar el pecado. No, Jesús nunca hizo eso. Jesús descubrió el pecado de la gente. Jesús le señaló el pecado a las personas, pero también les dijo que Dios les amaba y que había redención, que había perdón, que había restauración. ¿Ves? Como el caso de la mujer adúltera que le traen ahí y le dicen: están todas las pruebas, la encontramos en adulterio con este hombre y la ley dice que hay que apedrearla. Bueno, humanamente hablando, tenían razón, pero Jesús cubre el pecado de esta mujer cuando dice: ¿es cierto eso? Ella admite que sí. ¿Y dónde está el que estaba contigo? Sí, se desapareció, ¿verdad? Como siempre. Y Jesús le dice: mujer, vete y no peques más. Es decir, cubrió la multitud de pecados que habían habido en la vida de ella, los adulterios, los fracasos en sus relaciones con los hombres. Le dice: vete y no peques más. Está cubierto aquello, pero vete y no peques más. Eso es el significado de cubre multitud de pecados. Eso quiere decir que de ahora en adelante no se los iba a tirar más en la cara. Por parte de Dios, Dios no te va a tirar más en la cara lo que pasó en tu pasado. Los seres humanos sí. Si quebraste la ley, ahí va a estar en tu récord criminal por muchos años quizás. Máxime si es felony, eso no lo quitan, lo dejan ahí para siempre. Pero ante Dios ya está cubierto, limpiado, perdonado, aunque fuera un felony. Y sabes que hay felonies legales, pero hay felonies
morales, que no están en papeles, no están en un récord criminal, pero tú sabes que hiciste felonía delante de Dios. Entonces tampoco podemos acusar o sentirnos como superiores o mejores que nadie, porque yo no tengo un récord criminal y el otro sí. Yo también tengo un felonía, que Dios lo sabe, puedes estar seguro de eso. Lucas 6:33 dice: si le hacen bien a los que le hacen bien, ¿qué mérito tienen? El amor que cubre multitud de pecados es el amor que está dispuesto a pasar por alto lo que otros no pasarían por alto. ¿Y cuántas veces a alguien le han dicho: no, ¿y tú por qué le sigues dando chances a esa persona, o a ese amigo, o a ese familiar, o a tu cónyuge inclusive? ¿Por qué le sigues dando chances? No se merece. Bueno, porque el amor cubre multitud de pecados. Si le hacemos bien al que nos hace bien, muy fácil. Si solo le correspondemos agradablemente, con cortesía y con amabilidad al que nos responde con cortesía y con amabilidad, muy fácil. Pero le puedes responder con amabilidad y con cortesía al que es rudo contigo, al que no te da buen trato. Si vas a una oficina por ahí a recibir algún servicio y te tratan mal, si vas a un restaurante y una mesera o un mesero te tratan mal, o qué sé yo, suceden cosas así, ¿no? ¿Cómo reaccionas? ¿Te pones al mismo nivel o le das una lección de lo que es corresponder diferente, corresponder con un amor que cubre multitud de pecados? Por ejemplo, con esto de un restaurante, el otro día vi algo que me molestó, de un hombre que supuestamente es cristiano y fue a un restaurante y dijo: yo doy el diezmo, dejó anotado en un papel: yo doy el diezmo en la iglesia, no tengo por qué darlo aquí en un restaurante. Qué mala imagen dejó entonces. Pero por otro lado escuché de otro que una mesera lo atendió, él de alguna manera percibió que había una necesidad en esa persona, Dios le movió y lo impulsó y dejó una propina que valía 10 veces más de lo que el plato que se comió, y le dejó esa tremenda propina y le dijo: Dios te bendiga hoy. Eso no se ve mucho, no se ve todos los días, esa clase de reacciones. Y hay reacciones, como te digo, negativas o positivas, pero todo depende de cómo tú ves al prójimo. ¿Le haces bien al que te hace bien o le haces bien a todos? El amor agape, el amor que cubre multitud de pecados, es el que le hace bien a todos. No importa el color de piel, no importa la nacionalidad, no importa de qué país o de qué origen étnico tenga, nada de eso cuenta. La mujer samaritana, cuando se puso a argumentar con Jesús, le dice: es que tú no sabes que yo soy samaritana y que los judíos y los samaritanos no nos hablamos. Como que yo dijera hoy los ticos y los boricuas no nos llevamos bien, o los mexicanos y los hondureños. No, olvídate. No se trata de eso. El amor que cubre multitud de pecados abraza, recibe a personas de todo nivel. Si haces bien a los que te hacen bien, ¿qué mérito tiene? Amor que cubre multitud de pecados. Lucas 7:47 dice: a quien poco se le perdona, poco ama, pero a quien mucho se le perdona, mucho ama. Esa es mi experiencia, ¿sabe? Ese es mi testimonio, pero que sea el tuyo también. Amo mucho porque se me perdonó mucho. A veces hay personas que tal vez se sienten como que son muy buenos. A mí me han respondido así cuando le he hablado del evangelio a algunas personas: a mí no me diga eso, yo no necesito esa religión porque yo no le hago mal a nadie, yo soy buena gente. Yo ayudo al prójimo y lo que sea, pero religión no es para mí. Pero alguien que tal vez estuvo en el fondo, alguien que estuvo caído o caída y que fue levantado y restaurado, aprecia eso y dice: yo sé de dónde Dios me sacó. Y no puede decir entonces: no me importa la necesidad del prójimo. No, jamás. Yo tengo un amigo pastor que él tiene en su oficina un par de zapatos viejos, y un día le pregunté:
mire pastor, alguien dejó olvidado unos zapatos viejos ahí en su oficina. Me dijo, no, yo los tengo allá a propósito. Oh, de verdad, es que tú no sabes la historia, me dice. Esos zapatos son de cuando yo andaba homeless, cuando yo andaba deambulante en la calle, cuando yo era un don nadie. Y entonces ahora que soy pastor y tengo un ministerio y todo el mundo me conoce, no quiero que se me olvide de a dónde Dios me sacó. Y veo esos zapatos y me recuerdan de dónde yo salí. ¿Te das cuenta? El amor cubre multitud de pecados porque uno sabe que se le ha perdonado demasiado como para que yo no pueda perdonar demasiado tampoco o amar demasiado, porque me amaron demasiado. Entonces yo tengo que dar a ese nivel. Eso es amor agape, que cubre multitud de pecados. Gracia abundante es la otra frase que podemos encontrar allí. Romanos 5:20 dice, la ley resalta la transgresión, pero donde abundó el pecado, abunda la gracia. El apóstol Pablo es un ejemplo de eso. Él dijo eso, pero él mismo vivió eso. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia, era un religioso fanático, era un criminal, pues que estaba envuelto en persecución y matanza de cristianos. Estuvo en una vida que no tenía un buen resumen, como dicen. Pero Pablo entendió que la gracia de Dios le alcanzó. La ley humana y la ley religiosa resalta la transgresión. Dice, este hizo esto, este hizo aquello, el otro hizo aquello. No merece chances. Pero la gracia abunda cuando hay más pecado. Como la anécdota que les conté el otro día de un pastor amigo mío que se fue a predicar a Las Vegas, Nevada, y le preguntan, pero ¿cómo te vas a ir a Las Vegas si ahí es una ciudad bien corrupta, bien mala? Y él contestó, bueno, por eso mismo voy. Porque donde hay más pecado debe abundar la gracia. Como cuando fue enviado a Nínive, Jonás. ¿Por qué? Porque Nínive necesitaba ese mensaje de restauración y de salvación. ¿Cuántas vidas conocemos que están marcadas por el pecado, por la ley humana, por los tatuajes sociales o reglas de ética social? ¿Cuántos conocemos así? A mí no me molesta a veces por eso ver personas que tengan, por ejemplo, un tatuaje, si es que es parte de su pasado. Tengo problemas si se lo hace después de ser cristiano, pero si era parte de su pasado, eso puede ser que sea significado de a dónde Dios lo sacó también. ¿Me entiende? Pero hay tatuajes que no son externos, hay tatuajes internos del corazón, hay heridas profundas que el ser humano tiene. Y ahí están, y esas personas están marcadas, y esas experiencias traumáticas, negativas, no le dejan ahora tal vez amar. Como una vez que tuve un caso de consejería de una pareja y ella me decía, es que este hombre no es afectivo conmigo, ni es afectivo con los hijos, no expresa amor con los hijos nunca. Él lo expresa en que es muy trabajador y suple todo en la casa, pero no abraza a nadie ni deja que lo abracen. Y hablando con este hombre después me contaba que él de niño nunca lo abrazaron, no lo apapacharon como dicen los hermanos mexicanos, no lo dieron cariño, afecto. Y entonces él inconscientemente actuaba de esa manera también hacia su esposa y sus hijos. Pero le preguntaban, ¿usted los ama? Y él decía, sí, yo los amo, claro que sí. Y no dudo que los amaba, pero no podía dar afecto por una experiencia traumática de su infancia. El pecado lo había marcado en ese sentido. Debió de ser diferente, claro. Y después de la consejería, él abrió los ojos y dijo, tiene razón, pastor. Yo me he dejado marcar. Tengo un tatuaje interno por esa experiencia de mi infancia. Pero ahora voy a ser diferente. Voy a romper ese patrón. Amén. Voy a cambiar esa mentalidad. Y voy a empezar a ser afectivo. A mostrar aprecio, cariño. A verbalizarlo, decirlo. Como ahora en esta época de Valentine. No es nada más de comprar unas flores y decir, aquí te traje flores. Es decir algo más que darle flores a una persona. Y no solo a la pareja, a los hijos, a la familia. Porque le repito, esto se trata de algo que envuelve a todos.
En la iglesia igual. ¿Cuánto expresamos ese afecto en la iglesia? Al menos aquí en Casa del Rey, acostúmbrese, porque aquí abrazamos. Yo le he dicho eso a varias personas que han llegado nuevos a la iglesia. No se sorprenda si nos ve que nos abrazamos, que nos expresamos afecto. Lógicamente con límites entre el hombre y la mujer, pero nos expresamos afecto. Religión y gracia, la aplicación del amor. A eso me refiero, a hacerlo práctico, aplicable, no teoría. Si sabes aquí en tu cabeza, pero no lo expresas, de nada sirve. Es como el caso de un matrimonio que le cuestionó la esposa al esposo y le dice: es que tú nunca me dices que me amas. Y él contestó: pues yo te lo dije en el altar cuando nos casamos. Pero ella quería que se lo dijera constantemente, muy constantemente. Y los dos lo necesitamos. Algunos piensan que solo ella, pero no, los dos necesitamos oírlo regularmente. Los hijos lo necesitan también, oírlo regularmente. Yo al menos, con mis padres, mi papá no era afectivo, mi mamá sí. Mi papá tenía otra forma de expresar mi amor. Pero mamá sí era muy afectiva. Y a mí me gustaba llegar a la casa después del trabajo y me tiraba en un sofá que había y ella estaba sentada ahí, yo me recostaba en las piernas de ella y ella empezaba a acariciarme la cabeza y a decirme: papito, ¿cómo te fue? ¿Cómo fue el día? Bla, 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 y a darme cariño. Y cuando yo llegué a tener ya 18 años, un día le digo: mamá, ya soy un hombre, ya ahora no me vas a hacer cariño como antes. Me dice: ¿quién te dijo eso? Tú eres siempre mi papito, mi chiquito. Y entonces después, cuando empecé a tener hijos, yo hago lo mismo, practico lo mismo, porque uno tiene que hacerlo práctico, aplicarlo, el amor. No es asunto de religión. Concluyendo, cubriéndote y cubriendo a otros. El verdadero amor es un asunto de cubrir. Reitero, no de tapar o alcahuetear lo que está mal, pero de cubrir en el sentido de ayudar a restaurar. Cuando alguien se hace una herida, ¿la dejan al descubierto? No, generalmente no. La hermana que es enfermera me va a decir: hay algunos casos que sí, pero generalmente no, ¿verdad? Generalmente si hay una herida, la limpian y después la cubren, le ponen gasa o le ponen una cura, que le llamamos una curita, para que no se infecte más. Pues en lo espiritual y en lo moral, si hay heridas en tu corazón, si han lastimado tu vida en alguna manera, necesitas atención a esa herida. Eso va a implicar lastimarla un poquito al tratar de curarla, ¿cierto? Pero va a necesitar también ese ungüento, ese linimento, esa medicina y esa curita encima que cubre. Lo aplico a las relaciones entonces. Si han habido situaciones que han dañado tu matrimonio, o tu relación con tu hijo, tu hija, o tu relación con tu hermana, tu hermano, tu familiar, tu amigo, tu amiga, quien sea, relaciones humanas, si han habido situaciones, no podemos dejar la herida así. Hay que limpiarla. Limpiarla significa ver qué pasó, hablarlo, discutirlo. Hay que ponerle el ungüento, hay que ponerle curación. Y la curación y el ungüento está en aplicar el perdón. El perdón es el ungüento. Y aunque a veces el ungüento no hace efecto inmediatamente, tarde o temprano lo va a hacer. Cuando tú le dices a alguien al menos: yo te perdono, y la otra persona todavía está reacia a aceptar ese perdón, puede ser que te diga: no me importa si me perdonas o no, me da lo mismo, bla, bla, bla. Pero adelante después se van a poner a meditar: wow, ella me perdonó o ella me expresó perdón, y yo de mi parte que hice, actué bien rudo, reaccioné en la carne, no correspondí a esa oferta de perdón. Y en un momento dado se va a acercar y va a decir: ¿sabes qué? El otro día, cuando me dijiste que me perdonabas, yo también quería decírtelo, pero estaba todavía
como un volcán por dentro. ¿No te ha pasado? Todavía estaba muy resentida o muy resentido, pero no podemos seguir así. No podemos seguir así. Dios ha cubierto tus faltas, entonces nadie te puede señalar o juzgar. Por ahí parte el principio. Si Dios ya las cubrió, no permitas que nadie te las señale como para hacerte sentir que no mereces caminar con Dios. Si tus faltas son cubiertas, otorga gracia y restauración a quienes lo necesiten. Es decir, cuando tú has recibido, da lo mismo. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Corresponde con gracia a los demás. Te repito, eso es una palabra fundamental en nuestra vida. Gracia. Porque gracia no es lo que me merezco, no. Es lo que puedo dar a alguien aunque no se lo merezca. De hecho, sabes que una definición de perdón que leí una vez me gustó. Dice, perdón es ceder mi derecho de venganza. Perdón es ceder mi derecho de venganza. Quiere decir, yo tendría humanamente todos los motivos y las razones y los argumentos y las justificaciones para no perdonar. Pero paso por alto esos derechos, esas justificaciones, esos motivos para no perdonar y perdono. Porque eso hizo Dios en la cruz. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es decir, los seres humanos representados ahí en esos soldados estaban haciendo todo lo contrario, todo lo opuesto, crucificándole, dañándole, maltratándole, cuando Él vino a salvarnos. ¿Ves? Amor de cobertura, no amor de condiciones. Entonces, tú no le digas a la otra persona, como Dios no te lo dijo a ti, te amo si esto, te amo si aquello. No. Dios no nos ha dicho que nos ama si le seguimos o le servimos. Yo no sé si usted se ha puesto a analizar eso. Dios ha dicho que nos ama a pesar de que no le servimos. Dios quiere que le sigamos y le sirvamos. Él dice en la palabra, he aquí, yo no quiero la muerte del impío. ¿Ves? Dios no creó el infierno para los seres humanos, lo creó para los ángeles caídos. Juan 3:16 es la mejor definición, por eso, del auténtico amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel, sin excepción, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué mejor definición del amor? No le está dando condiciones. Amén. Gracias, Señor, por ese amor incondicional. Porque si Él hubiera pensado y dicho, no voy a ir a la tierra, no me voy a dejar crucificar porque no se lo merecen, tendría razón. De hecho, en el libro de Génesis dice que Dios en un momento dado dijo, mejor voy a raer de la faz de la tierra la creación. Pero cambió de pensamiento, por dicha, en eso, y dio otro chance a la humanidad. Y sigue dando chances a ti y a mí y a alguien que quizás tú conozcas por ahí. Ore conmigo. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros
y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.